Saludos señores, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal y este es el podcast de Caribbean Digital TV a fondo. Y hoy vamos a conversar con un buen amigo, arzobispo emérito de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, a quien nos honra saludar y agradecerle por habernos recibido aquí en su hogar. Monseñor. Bueno, qué bueno recibir, me siento bien porque la comunicación forma parte de la vida y es necesaria. Y es algo que Dios nos dio. La comunicación es una realidad de la vida y es vista desde un don de Dios. Aunque la gente la usa mal, hay gente que usa mal la comunicación para chismear, decir falsedades, pero creo en la comunicación y es necesaria. Así es. No, y además de eso, los obispos son grandes comunicadores, comunican a diario. Que debemos ser, para eso el Señor nos llamó. Vayan a evangelizar y evangelizar de todas las formas que hay. Como hace el Papa Francisco ahora, el Vaticano evangelizaba con la predicación. Después cuando vino la radio, la televisión, los periódicos, y ahora hay Twitter, por Twitter, por todos los medios que hay. Así es. Lástima, Monseñor, que la comunicación, algunos hayan pues puesto en otro lugar que la verdad no se le saca el provecho. No se le saca el provecho. Y hoy hay más facilidades para la comunicación. Por eso la enseñanza es, el hombre puede hacer medios de comunicación todo lo que quiera, pero depende de la manera que los hace. El uso, el bien o el mal, eso siempre regula la vida y todo lo que hacemos o debemos hacer. 60 años de vida sacerdotal. Usted acaba de cumplir, lo celebramos, les acompañamos en la Catedral Santiago Apóstol. Háblanos de eso antes de entrar un poquito más atrás, pero vamos a hablar de eso primero. Me puedes hacer todas las preguntas que tú quieras. Yo cuando pienso los 60 años, hace tiempo, yo ni lo creo, ni yo mismo no lo creo, que se pasan 60 años de esa ordenación sacerdotal en el santuario antiguo de Higüey por Monseñor Juan Félix Pepén, y después todo el trayecto de una vida. Uno mira hacia atrás y dice, han pasado 60 años en los diferentes lugares en los que hemos estado, en los diferentes sitios, las diferentes tareas, las diferentes misiones que hemos tenido. Por eso agradecemos a Dios, porque realmente han sido muchas tareas que hemos tenido, diferentes, en diferentes pueblos, en continentes también, en América Latina, he estado en Colombia. Debo dar gracias a Dios porque, aunque parezca mentira, yo mismo me extraño. Yo he tenido la oportunidad de ir a trabajar en misiones a todos los países de América Latina. Solamente para citar América Latina, sin hablar de otros países. Y aquí en la República Dominicana he trabajado también en 10 países, ¿no? 10 ciudades. 10 ciudades. Eso es una maravilla. Y uno dice, todo eso lo he tenido que hacer. Muchas experiencias ahí acumuladas, Monseñor. Así es. Que uno no piensa que tiene esas experiencias, como tú dices, experiencias, yo le llamo tareas o misiones que he tenido a través de la vida en diferentes, como digo, en diferentes pueblos y en diferentes naciones o países. Eso es maravilloso. Realmente, para darle gracias a Dios y darle gracias a Dios a la vida, y lo vuelvo a repetir, y eso me parece, yo he estado en eso, así es. Parece mentira, pero es fabuloso. Monseñor, cuando usted es obispo, ¿cuántos años tiene siendo obispo? El Papa Juan Pablo II, para poner así la historia, me ordenó en el año 89, en enero del 89. Entonces, del 89 al 36 años hace. 36 años de su obispado. ¿Y la primera misión como obispo dónde fue? La primera misión fue como obispo auxiliar de Santo Domingo, técnicamente auxiliar del cardenal López Rodríguez. Tuve esa misión del 89 al 95, 6 años. Al mismo tiempo era rector del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Esa fue esa misión. Ahí había terminado la misión que tenía el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en Bogotá, donde viví 4 años en Bogotá, visitando todos los países de América Latina. Recuerdo que una vez yo decía, yo no paso 60 días en un sitio, paso
en menos de 60 días realizo viajes a otras partes del mundo. Pero mi primera misión volviendo a eso fue como obispo. Fue como auxiliar. Como auxiliar. Y después la segunda fue en Higüey. ¿Como titular? Como titular, sí. ¿Cuántos años allá en Higüey? En Higüey yo estuve desde el 95 hasta que vine para acá, hasta que el Papa me envió para acá en el 2003, 8 años. Ok. Y aquí en Santiago, siendo la cabeza ya como arzobispo, que en Santiago entonces usted tenía, seguía siendo obispo, pero ya con otro nivel en la iglesia, sí, que era arzobispo, ¿no? Sí, que tenía que ver con todas las otras diócesis, de alguna manera reunirlas, la diócesis del Cibao. La diócesis del Cibao como arzobispo. ¿Cómo fue ese cambio, monseñor? Ese cambio fue, yo creo que lo puedo contar, por ese cambio. Un servidor había sido elegido secretario general del CELAM. Yo debía pasar como obispo, estaba siendo obispo de Higüey, debía pasar un tiempo en Bogotá. Entonces los obispos dominicanos le hicieron una consulta, quién iba a ser arzobispo de Santiago. Consultaron y entonces me propusieron a mí. Y el Papa Juan Pablo II escogió. Cuando fuimos a la presidencia, lo puedo contar porque fue así, es público. Cuando fui al CELAM, cuando fuimos a la presidencia del CELAM, cuando la eligen, la presidencia del CELAM, el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, le hace una visita al Papa y a las conferencias episcopales. Esa es la práctica y la costumbre. Cuando yo llego allá, enseguida me dice el cabeza de lo que se encarga de comunicarle, de nombrar a los obispos, en nombre del Papa, me dice, pero a usted lo acaba de nombrar el Papa arzobispo de Santiago. Yo le dije, pero ¿cómo? Pero aquí lo sabía, pero que no lo sabía era yo. ¿Por qué no lo sabía? No lo habían podido comunicar. Okay. Porque el día cuando me eligieron, yo estaba entonces precisamente en Roma y le dice el presidente y el Papa dice que tiene que irse a Santiago, que no puede hacer las dos cosas, y escoja usted si es Santiago o allá en Bogotá. En Bogotá. Y ya cuando nombran a obispo uno de CELAM, uno busca un obispo auxiliar que le supla a uno cuando tenga que salir a... Exacto. Y me dice, lo grande es que ya habíamos aceptado nombrar un obispo auxiliar, pero el Papa ha nombrado esto. Y yo entonces vine para la República Dominicana desde Roma sin escoger si seguía como secretario general del CELAM. Entonces yo aquí, cuando llegué aquí, me recuerdo, nunca olvido la escena que paseándome en el seminario, que estaba todavía en el seminario en Higüey. En Higüey. Entonces le pregunté al señor Nuncio, dígale al Papa que yo hago lo que él me diga. Yo voy a obedecer al Papa, porque viene sin que yo escogiera. Entonces, escoger entre la elección de Santo Domingo. Entonces el Papa dijo, yo quiero que esté en Santiago. Yo estoy aquí en Santiago porque el Papa quiso. Fue voluntad expresa del Papa. Entonces renuncié. Y ahí se le sale un chiste que yo lo cuento mucho, que me pidió después perdón el presidente del CELAM, que era el cardenal arzobispo de Chile. Me dice, desde ahora, pues el nombramiento de Santiago me llegó estando en Bogotá como secretario. Desde ahora Ramón ya deja de ser secretario ejecutivo del CELAM y pasa a ser secretario ejecutivo emérito, sin mucho mérito, porque no ha hecho nada. Mérito, pero sin muchos méritos. Qué bien eso. Monseñor, dígame una cosa. Háblanos un poquito de papá y mamá, de su papá y de su mamá. Esa pregunta casi nunca se la hacen a uno, pero es muy bueno. Yo voy a recordar otra vez, lo he recordado muchas veces. Voy a recordar a papá. Papá, yo nunca puedo olvidar de papá. Papá era un playboy. Era un playboy. Un playboy. ¿Sabes lo que es playboy, verdad? Bueno, vamos a ver cómo usted me lo explica. Era un joven que trabajaba, pero era medio sinvergüenzón, digamos así. Bueno. Entonces se enamoró de mamá. Y parece que mamá también, yo le tomo el pelo.
Y entonces mamá se enamoró de él y le dijo un día: mamá, tú vas a ser mi esposa. Y dijo: mamá, eso lo veremos. Oiga eso. Pero yo le dije a mamá, yo le tomaba el pelo a mamá y le decía: pero muchacho, ¿te gustó? Te casaste con él. Pero lo que yo quiero llamar la atención es: papá tomó la decisión de decir, el día que yo me caso, voy a fundar una familia y me voy a dedicar a ella. Y papá dejó de ser eso que era, un tiguerón, digamos así, un buen dominicano. Dejó de ser eso y se dedicó a su familia entera. De papá yo admiro eso. Admiro que se dedicó a su familia a tiempo completo. Lo que yo fui testigo muchas veces, que lo que él ganaba se lo entregaba entero a mamá. Y si él quería comprar otras cosas, buscaba dinero extra, trabajaba extra para conseguirlo. Pero lo que él ganaba, eso y otras cosas, pues eso pasaba a mamá. De papá yo recuerdo eso, la responsabilidad que tuvo con su familia. Éramos 7 hijos, éramos 7 hermanos, y se dedicó enteramente a eso. Y de mamá, y yo lo puedo recordar, lo he recordado en un librito, en la familia, en esa época en Higüey, no había escuela, ni bachillerato, ni nada. Los que querían ir a Higüey, de Higüey a estudiar, tenían que ir al Ceibo o a la Romana. Y allá se formaban. Hasta una de mis tías. Mamá nunca fue a la escuela, pero aprendió a leer. Y leía como nadie. Y leía las obras literarias que tú te puedes imaginar. Una autodidacta. Una autodidacta. Y mamá, leyendo, llegó a tener programas de radio, 25 años. Lo que estamos haciendo ahora. Se viene de la sangre entonces, señor, que usted es un comunicador y todo. Comunicador, eso lo vivimos de mamá. Conferencista y charlista. Y ella hacía eso de una manera increíble. Y hay que ponerlo como ejemplo. Su tío, hermano de mi abuelo, le enseñó a leer. Y a todos sus... Y es muy hermoso. Eso es bueno decirlo, cómo la lectura es necesaria. Vamos a valorar la lectura. Yo tengo un tío, uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, que tampoco fue a la escuela y se graduó de abogado, sin haber ido a la escuela. Y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo admitieron, sin haber ido a la escuela. Le pasaron un examen y estaba por la pura lectura. Había tenido una formación académica tan grande que, sin ser graduado de bachiller, lo aceptaron en la universidad y se graduó de abogado. Y fue un abogado magnífico. Hasta sabía francés. Wow. Entonces te quiero decir, papá y mamá se nos presentan a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Se dedicaron a nosotros. Tengo que decir, se entregaron a la familia. Yo puedo decir, me gusta decirlo, que en mi casa no había un chele, no había así, pero todos fuimos a la universidad. Todos mis hermanos y un servidor somos universitarios. Quiero valorar eso, que la familia que se propone, porque se propusieron eso, la familia se propusieron, nuestros hijos, todos, y los sobrinos han seguido esa costumbre, esa tradición de, quiero decir, la familia puede promover. Yo no puedo. En mi casa se creía que Dios proveerá. Caminos tiene Dios para resolver los problemas, y los problemas se resolvían. 7 hermanos, ¿habían hembras en ese grupo? Sí, la mayoría, 4 hembras. 4 hembras. Y 3 varones. ¿Todos aún con vida? ¿O? Murió uno. Murió uno. El segundo murió de cáncer. Eso también es otra experiencia familiar, la familia Carpio, Benito de la Rosa y Carpio. El Carpio, los Carpio, hay una herencia de cáncer. Así, mamá murió de cáncer, mi tío murió de cáncer, mi hermano murió de cáncer, 2 de mis hermanos que están vivos pasaron por el cáncer, lo superaron, forma parte de la vida. Ok. Monseñor, la decisión de usted ser sacerdote, ¿fue suya o fue de su familia? La pregunta es buena, yo lo repetiré 100 veces porque es maravilloso. Yo puedo decir, fíjate, puedo decir, primera etapa, cuando yo era niño no acababa de nacer, la partera de mamá fue mi bisabuela, que se llamaba Damiana.
Cuento yo, me gusta contar siempre la costumbre que había, no sé si lo conservarán todavía. Cuando el niño nacía, lo cogía a la partera y lo sacaba y lo ponía a la luz. Y decía, niño mira luz, luz mira niño. Entonces mi abuela, mi bisabuela, Damiana, hizo eso. Después me llevó donde mamá. Y le dijo a mamá, que ella llamaba nena. Y le decían nenita, como de cariño en la casa. Nenita, tu hijo es varón y va a ser sacerdote. Mi bisabuela tuvo esa profecía. Lo anunció. Y le dice a mamá que no había un chele. Los estudios de un sacerdote cuestan. Hay que preparar la ropa, todo. Le dice, mamita, ¿con qué cuarto se casa un guardia? Y la bisabuela le dijo, caminos tiene Dios. Entonces hubo una profecía de que yo iba a ser sacerdote. Caminos tiene Dios. Yo nunca olvido tampoco la otra escena, porque tengo que decirlo, porque seguro que mi familia lo sabía, pero no me lo dijeron nunca. Yo lo supe después. Esa profecía, que yo no le llamaba de esa manera, pero después yo dije, pero ve acá, esto fue un anuncio muy anticipado. Entonces, cuando yo tenía como 10, 11 años, estaba papá jugando domino, un domingo en casa con los amigos, y le dice papá, paso yo por la sala, y me dice, ahí va Ramoncito, mi hijo mayor, lo voy a hacer monaguillo, y después sacerdote. Y dije yo, de 10 o 11 años, monaguillo yo, sacerdote menos, usted está loco. Y me dijo papá, muchacho malcriado, váyase de castigo al cuartico. Y me dejaron el domingo entero ahí. Es decir, que yo a los 10, 11 años no quería ser sacerdote. Incluso yo siempre recuerdo cuando estaba más o menos a la misma edad, yo había escrito que quería ser periodista, escritor, lo que estoy haciendo ahora, comunicador. Esto que yo estoy haciendo ahora, ya yo lo decía cuando estaba en 8º curso. Pero sacerdote no. Pero entonces ahí yo siempre insisto, la vocación es una llamada personal de Dios. No es la familia. Puede ser el instrumento, puede ser la familia. Exacto. ¿Y cuándo vino ese llamado entonces? Esa llamada me vino a mí cuando yo tenía 14 años. Yo estaba en primero de bachillerato. Plena adolescencia. Plena adolescencia. 14 años. Ya en esa época yo siempre recuerdo que ya en esa época yo empezaba a ir a la fiestecita y bailaba. Más nunca he vuelto a bailar. He bailado una sola vez en mi vida. Nunca he bailado. Monseñor, antes de que llegara ese llamado de Dios para que usted fuera sacerdote y todo eso, en esa edad de 12 años, 13 años, que todavía usted no había llegado a ese llamado, ¿hubo alguna noviecita así en la escuela y cosas así? No, nunca. Ya te digo, cuando yo empezaba ya a bailar, a los 12 o 13 años, me llegó la llamada. Entonces, cuando no había noviecitas, no había nada de eso. No significaba, eso no significa que no hubiera atracción. Okay. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Por ejemplo, en el sacerdote, uno que me dice, yo puedo ser sacerdote, porque yo no puedo ser sacerdote porque a mí ni me gustan las mujeres. Tú no puedes ser sacerdote, porque eres otra cosa. Para ser sacerdote tiene que ser un hombre normal. ¿Cómo fue? Esta está buena esa ahí. Hubo uno que me dijo, lo puedo decir, uno que me dijo una vez, yo quiero ser sacerdote, yo debo ser sacerdote porque yo ni siquiera me gustan las mujeres. Tú no puedes ser sacerdote. Y no puedes ser sacerdote. Tiene que ser un hombre normal, pero entonces eso es una decisión que tú tomas. Una decisión personal. Así como los hombres, como tú tienes que tomar la decisión de casarte con tu mujer, pero tú no puedes andar parandeando por ahí con cualquier mujer. Exacto. Igual el sacerdote toma una decisión de ser sacerdote célibe. Y dice, usted la soledad, no hay ninguna soledad, sino es una decisión. Como al hombre le dicen, tu mujer te domina. No me domina, es una decisión de la vida, del matrimonio, lo que Dios nos enseñó. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Es una decisión personal. Así como yo soy célibe para todas las mujeres, ustedes son célibes menos para su esposa. Monseñor, en la Iglesia Católica, para que usted nos explique eso, hay sacerdotes, curas, párrocos,
obispos, cardenales y presbíteros y todo eso. Háblanos un poquito de eso, aclárenos cuál es la diferencia de esto, de lo otro, cuál es la similitud, porque hay como dudas. No, la iglesia al principio, que se mantiene hasta ahora, lo que Jesucristo y los apóstoles crearon fueron los apóstoles, que son los obispos, cabeza de la iglesia, y buscaron unos auxiliares que son los sacerdotes. Okay. De ahí todo lo otro ha habido con la evolución. Por ejemplo, Jesucristo puso uno de cabeza de los apóstoles, a los 12, a Pedro, que lo negó, muchísimas cosas. Entonces sigue igual. La iglesia tiene una cabeza, que es Pedro, el sucesor, que es el Papa. Desde hace 2000 años siempre se ha mantenido que hay una cabeza, que es Pedro, y después están los obispos. Entonces lo otro, pongamos, yo fui obispo, arzobispo. ¿Qué era el arzobispo? El arzobispo es un obispo y no pasa de ser obispo, pero se le llama arzobispo porque se le pone la responsabilidad de ser cabeza de otros obispos, pero no es que los manda, sino que para organizar, para verlo pastoral. Por ejemplo, aquí los obispos de aquí, del Cibao, que son los del Cibao, son La Vega, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Mao y Santiago, se reúnen para tratar asuntos pastorales. Okay. ¿Cuál es la cabeza de nosotros? El arzobispo. Para la organización, pero no la cabeza para no es Pedro. Okay. Es un igual con unas responsabilidades concretas. Igual que cardenal. El cardenalato surge en la iglesia como forma de organizarse, pero no forma parte de la iglesia primitiva. Y eso es muy importante lo que tú acabas de preguntar, porque algunas veces puedo contar anécdotas. Sí, claro. Me decía, ¿cuál es el jefe de usted? ¿El cardenal? No, jefe. Explíqueme mejor, me dijo un general un día, explíqueme mejor, ¿con quién usted despacha? Y digo, yo despacho directamente con el Papa. Ahora entiendo, ese es el jefe de usted. No hay ningún otro jefe en la iglesia sino la cabeza de la iglesia. Y el Papa tampoco es un jefe absoluto, tiene que observar la tradición de la iglesia, lo que la iglesia ha vivido a través de los 2000 años. A mí eso me maravilla siempre, ver que lo que el Papa enseña y dice hoy, lo que los obispos enseñamos y decimos hoy, ya hace 2000 años, que Pedro y los otros apóstoles enseñaban y decían eso. El Padre Nuestro, por ejemplo, tú sabes la maravilla que es que Pedro, que estaba en Jerusalén primero y después en Roma, y Bartolomé y los otros apóstoles que estaban en Asia y en África, enseñaban el mismo Padre Nuestro, el que rezamos hoy. No ha variado. Eso es una maravilla. Sí. Monseñor, todos los obispos tienen que ir a Roma a estudiar. No tienen que ir a Roma. Por ejemplo, Monseñor Fello, aquí en República Dominicana, Monseñor Moya, Monseñor Pepén, Monseñor Felipe, muchísimos no han ido a Roma a estudiar. No tiene, pero claro, si vas a Roma tiene una preparación especial. Claro. Si es más fácil. El ir a Roma facilita que los nombren obispos, pero no necesariamente. ¿Muchos de ustedes hablan más de un idioma? La mayoría hablamos más de un idioma. ¿Usted habla más de un idioma? yo hablo más de un idioma, pero no soy lengüetero. ¿Cómo fue? No soy lengüetero. Okay. ¿Cuáles idiomas, además del español? Español, italiano fue el primero, como yo fui a Roma. Sí. Francés, el inglés, latín, que ya no lo hablamos, pero es el que lo hablamos. Como siete lenguas, yo muevo. Como 7 lenguas muevo con esta lengua. ¿Usted se atrevería a decirnos algo en diferentes idiomas? Oui, je peux dire quelque chose en français. No, pero espérese, señor. Primero dígame en español y después en el idioma que usted va a hablar. Si yo puedo decir lo que dije en francés, sí, yo puedo decir cualquier cosa en francés, lo que tú quieras. Ok, usted me va a decir una palabra en francés y me va a decir el significado en español, una en italiano, el significado en español y así sucesivamente. Vamos a decir en francés, Dieu nous aime, Dios nos ama.
Bien. En italiano, Diebuse, l'amore, todavía estoy con el francés. Sí, francés. Italiano. L'amore di Dio è sempre con Bosco. L'amore di Dio, tú ves, entiendes, l'amore di Dio. El italiano se parece mucho al español. Yo, por ejemplo, nunca estudié italiano, pero lo aprendí. ¿Dónde lo aprendieron? La gente me estaba en la calle, hablando con la gente. ¿Y el latín? El latín era la lengua que teníamos que hablar en la iglesia. Teníamos que hablar en la formación. Toda mi formación, por ejemplo, mis estudios en el seminario durante 8 años, en seminario mayor, filosofía y teología en latín. Y cuando fui a Roma, todavía se hablaba latín hasta el 65. En el 65 no sé. Entonces, ya hasta ahí, después ya, si hablan en latín, yo lo entiendo, pero no hablamos latín ya. Okay. Desde hace 60 años yo no hablo latín. Okay. Tengo sacerdote, yo dije mi primera misa en latín. Pero precisamente, esa es una anécdota muy interesante. Hasta que yo me ordené sacerdote, mi primera misa, mi ordenación fue en latín. Conmigo empieza la generación de los que ya decíamos la misa en español. Dígame una palabra entonces ahí en latín. Una. Deus, Dios. Christus, Cristo. ¿Y en inglés? I love you. Es una palabra, una frase muy conocida. Muy conocida, sí. Qué bueno. Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago. Hay 2 arzobispos eméritos aquí en Santiago, usted y Freddy Bretón. Emérito de Santiago, pero aquí viven, sí. Aquí en Santiago también vive eméritos, son el señor Felipe, obispo de Barahona, Monseñor Nicanor, obispo de Higüey, Monseñor Plinio Reynoso, obispo auxiliar. Es decir, son cibaeños también y residen sí. Aquí. No, pero como arzobispo solamente usted y Freddy Bretón. Sí, nosotros, es cierto, tú tienes en razón. El caso de arzobispo. Tú te querías fijar en los arzobispos, dos arzobispos eméritos. Exacto. Monseñor, siempre ha habido, yo diría, no sé si llamarle discusión, no sé el término exacto, en la iglesia católica y la iglesia protestante, las diferentes denominaciones que hay, en cuanto a las creencias. Se dice que la iglesia católica venera a la Virgen, los protestantes no. ¿Eso es correcto, no es correcto? ¿Una cuestión de religión, una cuestión de creencia? ¿Cómo se explica eso? Es duro lo que voy a decir. ¿Cuándo nacieron los protestantes? 1516. ¿Y antes de ellos quiénes había? La Biblia que usan los protestantes, la Biblia que los originales de los que usan los protestantes están en el Vaticano. Es muy duro eso, es muy duro porque yo tengo mucho respeto por ellos. Porque hay gente que está de buena voluntad, que hace el bien. Pero a mí me dijo una vez un protestante en Colombia, me dijo, lo encontramos en el diálogo ese, me dijo, yo soy protestante, soy luterano. Mi iglesia nació en 1516, pero me he ido a estudiar teología y historia de la iglesia para ver qué pasó antes de 1516. Entonces tú sabes, eso fue lo que ayudó a San Agustín. Yo aprendí de San Agustín esa regla. San Agustín se preguntaba, en la época que él vivió, que había una dispersión, grandes sectas, muchas sectas, y él caminó por esas sectas. Y Agustín, su mamá quería que fuera católico como ella. Y Agustín, ya muy inteligente, de casi 30 años, 29 años tenía, se decía, ¿y cuál es la Biblia original? ¿Cuál es la Biblia? Todas estas sectas tienen Biblia. Y dijo, la Biblia y la doctrina original es la de la Iglesia Católica. Yo soy católico. Él quería ser cristiano, pero hizo católico porque eso es lo original. ¿Es más fácil o más difícil ser sacerdote ahora que hace 60 años cuando usted fue ordenado? Es igual, eso siempre es la... Cuando yo entré al seminario,
puedo contar también, éramos 73 y nos ordenamos 7 nada más. Tú ves, se puede decir que la vocación sacerdotal, imagínate, yo creo históricamente y hablando, es una maravilla que desde hace 2000 años siempre ha habido sacerdotes, igual que Jesucristo, célibes, sacerdotes que no se casaron, que se entregaron enteramente en el mundo entero. Eso es una maravilla. Viéndolo así, sin cuestión de fe, sino hablando históricamente, socialmente, sí. Eso es una maravilla. Que estas realidades se den como se dieron desde el principio. No sé si te respondí exactamente. Sí, está muy bien. La Iglesia Católica siempre ha jugado un rol muy importante en las sociedades y la República Dominicana no es la excepción. Inclusive lo vimos, bueno, escuchamos y leímos también la era de Trujillo, fueron de los tiempos más difíciles que vivió el país. Ahora mismo, ¿usted cree que la Iglesia sigue jugando su rol o debe ser un poquito más activa? Mira, voy a tomar el Papa, cabeza, sucesor de Pedro. El Papa, sucesor de Pedro. Yo me quedo maravilla. Todos los días el Papa es noticia. ¿Dónde está el Papa ahora? Interno. Si la Iglesia no interno en un hospital por bronquitis, y lo que él dice es noticia. Siempre es noticia el Papa. Eso me sigue maravillando. Te estoy hablando desde el punto de vista del comunicador. El Papa es un comunicador magnífico. Entonces la Iglesia Católica no quiere decir que no comete errores, porque me dice, la Iglesia Católica comete errores. Yo digo, siempre pongo el ejemplo. Un periodista una vez me vino con los escándalos de la Iglesia, me dice, yo quiero que usted me hable de los escándalos de la Iglesia. Digo, bueno, sí, pero antes de yo hablarte de los escándalos de la Iglesia, te voy a hablar. ¿Quién fue Judas? Discípulo de Jesucristo. Pero primero lo negó mentalmente, lo murmuró, le robó, lo vendió. Después de Judas, cualquier cosa que vendió Judas, para poner un cardenal que venda al Papa, ya Judas vendió a Jesucristo. Peor que eso no se puede hacer. O sea que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa, eso es lo que yo quiero decir. Los 11 apóstoles, todos se largaron, digamos así, en buen dominicano, se fueron, abandonaron a Jesucristo, después volvieron. Todas esas son realidades de los mismos orígenes del cristianismo. Hoy día se puede dar lo mismo. Lo que tú acabas de decir. Es decir, que no se puede juzgar todo un conglomerado por lo que haga una persona. Tú tocas bien el tema. Yo siempre digo, alguna gente que dice, los sacerdotes, algunos sacerdotes, o tal sacerdote o eso, hacen eso, pero no los sacerdotes, no la Iglesia. Mejor dicho, me gusta más decir, no se puede decir, la Iglesia es tales miembros de la Iglesia. Los apóstoles son todos unos traidores y vendieron a Jesucristo. Todos no. Uno se llama Judas. No se puede negar que haya traidores y asesinos que se quitaron la vida. Judas. No se puede negar eso, pero no se puede decir todos. Eso significa, monseñor, tomando su palabra, de que aún en estos tiempos pueden existir Judas. No existen. Existen. Jesucristo mismo decía una frase que también impresiona. Siempre habrá entre ustedes gente que den escándalo. Siempre. Pero hay aquel de quien viene el escándalo, pagará las consecuencias. Bueno, algunas preguntas ahora un poquito más light para usted, monseñor. ¿Toma café? ¿Qué tipo? Yo sé que ya por su situación de salud que ha tenido no practica ningún deporte, pero lo hizo en algún momento. ¿Y qué tipo de deporte? Bueno, tomo café. Toma café. Tomo el café. Yo tomo el café. Aquí me preparan café por la mañana, al mediodía y por la tarde. Pues un cafetero, ¿le llaman a eso? ¿Cómo le dicen a eso? Una ser normal. ¿Cómo? Y además estudio el café y todas las cosas que vengo del café es beneficioso, que ayuda a la memoria y que ayuda a las personas. Y te voy a contar todavía una cosa, algo más. Volviendo a mi papá. Papá
no colaba café. Pero cuando Ramoncito, que así me decía él, iba a la casa los jueves, papá se levantaba, yo me levantaba, colaba café para él y para mí. Yo me tomaba mi café por la mañana. Cuando papá murió, ahora me tomo el café con Dios. Dios es mi papá. Yo acabo de tomar café ahorita, el desayuno, sin un patico. Yo digo el café con Dios. Y tengo un poema escrito sobre, se llama El café con Dios. Mi cafecito con Dios. Usted aprendió mucho de ese bonachón, padre suyo. Así aprendí de él. Aprendí a tomar café y lo mantengo. Y ahora es con Dios. ¿Y a qué se dedicaba él, su padre? ¿Qué trabajaba? ¿Recuerda? Muy buena pregunta. Papá fue un luchador. Él era, digamos así, lo que lo distingue a él. Él primero fue un trabajador en tiendas. Él la dirigía. Mi tío, hermano de mi mamá, hacía las tiendas, sucursales, y papá las atendía. Pero mi papá fracasó muchas veces, quebró muchas veces. Tuvo que dejar las tiendas. Fue obrero, dependiente de otros. Fue comerciante, dependiente, obrero y chofer. Esa fue su última tarea. Él es conocido en los últimos tiempos como chofer. Y yo le agradezco mucho a él porque cuando yo fui a Higüey, él se hizo chofer de un servidor. Ya me dijo que es un hombre devoto de Dios y del café. Pero otra cosa, y en cuanto al deporte, ¿practicó algún deporte? Me gusta la pregunta. Ya sé que le gusta el dominó. Yo sé que le gusta el dominó. Yo no juego dominó. Pero no le gusta. No, yo juego dominó porque un médico me dijo un día, existen dos ejercicios. Los ejercicios aeróbicos son los físicos y los neuróbicos. Ajá. El dominó pertenece a los ejercicios neuróbicos del cerebro para entretener. Yo ahora cuando juego dominó hago ejercicio. Okay. Anoche estaba haciendo ejercicio. O sea, que ese es uno de los suyos. Ese es uno de los ejercicios, sí. dominó, sí. ¿Y cuál otro? Entonces yo puedo contar la historia, es muy bueno. Mira, en el seminario se practicaban deportes. El béisbol, yo jugué béisbol de joven. Jugué voleibol, fútbol y básquetbol. Y descubrí que el básquetbol era mejor. Entonces yo ahora siempre le digo a la gente, descubre cuál es el deporte para el que tú sirves. Entonces dejé béisbol, voleibol, fútbol y me dediqué al básquetbol. ¿Usted se imagina que usted hubiese llegado a la NBA, un obispo en la NBA? ¿Eso es algo histórico? Pero te cuento todavía más. Cuando nosotros éramos seminaristas, la selección nacional quería practicar como seminaristas porque éramos el equipo más rápido que había en la capital. ¿Cómo? Entonces teníamos un equipo de baloncesto ahí, los sacerdotes. Los seminaristas. Los seminaristas teníamos de los equipos y todos jugábamos. Todos podíamos jugar, pero había uno que se dedicaba más a la pelota y otro se dedicaba más al voleibol. Pero un servidor se dedicó Yo jugué mi último partido a los 70 años, de 15 años. Mi último partido me estoy confesando aquí, mi último partido de baloncesto o de... ¿A qué edad lo? A los 70 años. En el seminario de aquí de Santiago. Los seminaristas les gustaba que yo fuera a jugar. Y todavía los compañeros en Higüey, jóvenes. Ya siendo obispo, lógicamente. No, señor, y de esos obispos que usted jugaba con algunos otros compañeros obispos. Sí, sí. Había uno rudo, uno que hacía trampa, ¿no? De esos obispos, compañeros suyos. Sí, porque siempre en el baloncesto hay alguno que es así. Que da codazo. Sí, que da codazo. ¿Cuál de ellos? No, eso no. No, pero sería interesante. ¿Cuál era el más rudo jugando baloncesto? No, pero sí. Por había, ¿verdad? Pero hay anécdotas famosas. Monseñor Fausto Mejía jugaba basquetbol, pero no era eso. Quiero contar la anécdota de él. Ese no era rudo. No era rudo, pero tiraba unos tiros lejísimos al canasto. Y una vez nunca olvido un muchacho que fue al seminario, porque también aceptábamos eso, y vio al padre Fausto Mejía, era sacerdote, no era tan viejo, pero para un muchacho de 12 o 13 años, sí. Él dijo, ay, mira un viejito jugando. Y entonces
Monseñor Fausto tiraba su bola desde lejos y la metía. Y digo, ay, pero si el viejito mete también. Cosa curiosa, ¿verdad? Sí, Lo que te quiero decir, te recuerdo eso, porque él lo hacía y yo lo hice hasta los 70 años. Y dejé mi último partido, porque en ese 70 años metí un canasto de 3 para ganar un partido. Y este es mi último. Me retiré del basquetbol con un canasto de 3 puntos. Ha tenido, y lo sabemos, monseñor, algunas complicaciones de salud. Ahora lo veo muy diferente. ¿Se siente mejor de salud? Sí, me siento bien. Tengo las limitaciones ahora. Pero en mi vida yo siempre tomo eso de mamá, como tú has preguntado de mamá. Mi mamá se murió de cáncer, como yo te dije, y el médico le dijo a ella, doña Mami Nena, como le decían a ella, usted tiene que morirse en 3 meses. Yo se lo dije a ella, mamá, dentro de 3 meses se tiene que morir. Vamos a pedirle a Dios que te sane. Ya tenía 70 años. Y ella me dijo, Ramón, enseña, sigue, practica. Dime lo que tú siempre has enseñado. Que cuando uno está ya listo, que terminó su misión, su tarea en la tierra, puede morir. Pídele a Dios que si yo no he terminado la misión que me confió en la tierra, que me muera. Si no, ya yo estoy lista para irme. Y le voy a decir, cuando ya estoy lista, y sé lo que le voy a decir a Dios. Dios, aquí estoy yo. ¿Dónde está la habitación que tú me tienes preparada de toda la eternidad? Y se murió. 3 meses le dio el médico, a los 4 meses murió. A los 4 meses murió. Entonces, lo que te quiero decir, entonces yo vivo eso. La vida, denme una larga vida. ¿Larga vida para qué? Larga vida para cumplir la misión. Si no he terminado de cumplir lo que tú quieres que yo haga, estoy dispuesto a partir el día que tú quieras que yo parta, porque terminé lo que tenía que hacer. Sabias palabras de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros. Nos honra, la verdad, este conversatorio con usted, este podcast especial de Caribbean Digital que hemos compartido. Bueno, muchas gracias. Un agrado. Para mí también es un agrado. Me gusta, ya tú sabes, la comunicación. Yo soy sacerdote. Y sacerdote siempre, y sacerdote en todo. Y siempre hablo de cosas que sean valores. Pero antes de ser sacerdote quería ser escritor comunicador. Entonces yo soy un sacerdote comunicador. Y escritor. Y escritor, sí. Así es. Porque el escritor entra dentro del comunicador, pero de otra manera. Bueno, haciendo el podcast de Caribbean Digital TV a fondo. Gracias a ustedes. Gracias, monseñor. Con mucho gusto, de verdad que sí, muy bien. Muy buen diálogo, gracias. Muy buen conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias, que haya sido de su agrado. Está bien, con mucho gusto. José Alfredo. Qué bueno. Qué bueno.